aquí Francisco. Bien. Chicos, ¿sabéis qué os traigo aquí? Os traigo ni más ni menos, bueno, antes que nada, perdonad por el deslumbre, sé que está reflejando la luz, ¿vale? El sol, no sé por qué, siempre sale aquí horizontal, dispara de manera horizontal y está reflejando por ahí detrás, ¿vale? Entonces yo me disculpo. El desastre que se ve ahí abajo, si veis por ahí desastre, eso no es real, ¿vale? Es todo imaginario. Bien, bueno, a ver si nos centramos, a lo que íbamos. Notas, esto se llaman notas, anotaciones, unas notas muy bonitas. No sé si se ve, sí, se aprecia. Se aprecia, notitas. Yo lo llamo notitas, las notas, ¿vale? Entonces tengo un montón de notas aquí y, bueno, pues esto viene de un libro de economía que se llama Basic Economics, de Thomas Sowell. Lo pondré en edición por aquí. Basic Economics, Thomas Sowell. Y, bueno, pues un libro que es la caña, ¿vale? Y entonces he resumido aquí unas notas. Lo que pasa es que el libro es larguísimo, ¿no? Entonces yo he empezado con los primeros temas y, bueno, pues... Entonces, pero bueno, yo puedo ir empezando las primeras partes e irlas resumiendo. ¿Vale? Entonces, esto es resumen del libro de economía y mis interpretaciones, ¿vale? Es una versión interpretada y resumida de lo que es el libro, o sea, mis notas del libro, ¿vale? Entonces ya lo aviso para que nadie me diga luego, oye, estás distorsionando el libro, ¿eh? O estás, ¿vale? Porque ya lo digo de antemano, es decir, esto es mi interpretación de lo que aparece en el libro y también lo mezclo con mis opiniones, ¿vale? Para que todo vaya más agilizado y más rápido. Entonces, pues eso, resumen e interpretación del libro Basic Economics de Thomas Sowell. Muy bien, pues entonces empezamos. Pues empieza diciendo, a ver, pues sistema de producción y distribución. Vale. Entonces, una economía es un sistema de producción y distribución de bienes y servicios. Entonces, esto es definición básica que hay que entender. Pero además hay que añadir unas cuantas cosas. Hay que añadir que hay escasez de recursos con usos alternativos. Y escasez significa, pues que falta, obviamente, y falta, ¿por qué? Porque siempre se desea más de lo que hay. Entonces, así es como empieza el libro, y así es como empiezo yo, mi primer punto importante que resumo del libro. O sea, una economía es un sistema de producción y distribución de bienes y servicios, y luego hay que añadir muy importantemente también, en la que es un sistema en el que hay escasez de recursos con usos alternativos. Los recursos tienen usos alternativos y hay escasez de recursos. Se desea más de lo que hay. Esto es muy importante. Esto es lo básico, ¿vale? Muy bien, pues entonces al principio sí que se pone un poco aburrido, ¿vale? Porque son así definiciones, pero luego se vuelve muchísimo más interesante e incluso fascinante. Bueno, pues una curiosidad también es que Japón y Suiza tienen más nivel de vida, aun con menos recursos naturales. Entonces, esto es otra vez así una anotación que ponen al principio del todo. Y bueno, pues eso, Japón y Suiza tienen más nivel de vida, aún con menos recursos naturales, ¿vale? Es decir, el output es el que determina el nivel de vida, ¿vale? Y la economía lo que hace es como el puente. La economía es como el puente, es un sistema que hace de puente entre ambos, entre lo que serían los recursos y el output de una economía, ¿vale? O sea, entre el output que produce un país, la riqueza que se produce, y los recursos que se tienen de partida. Pues ese puente es la economía. Bien, y ejemplos de recursos podrían ser, pues, por ejemplo, el agua y el hierro, ¿vale? Agua y hierro, por ejemplo, pues tienen usos alternativos y son recursos limitados, ¿vale? Pues el agua se puede utilizar para regar, se puede utilizar para beber, se puede utilizar para preparar bebidas, según qué bebidas, con distintas cuantías se prepara bebidas. También se puede utilizar para limpiar coches, es decir, se puede utilizar de muchas maneras. Y está limitada, obviamente. El hierro igual, es decir, se puede usar directamente el hierro, se puede usar en estructuras metálicas, para hacer acero se combina, y se puede utilizar pues, para hacer mesas de metal o sillas de metal, o se puede usar para carrocerías de los coches, para estructuras metálicas, estructuras de acero en los rascacielos. Entonces, agua, hierro, ejemplos de recursos limitados con usos alternativos, ¿vale? Y entonces una gran pregunta que surge es, ¿qué cantidad se destina para qué? Entonces yo empiezo aquí a meter ya una anotación mía, algo que no dicen en el libro, pero que lo digo yo igualmente. Una economía, ¿vale? Lo que hace es responder, es una manera de responder a creo que son 4 preguntas fundamentales de la economía, que son, ¿qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Para quién se produce? Y no sé qué otra. ¿Cómo se produce? ¿Cuándo se cómo, ¿qué se produce? ¿Cuándo ¿Vale? Sí. Es decir, pero cogéis la idea, ¿no? Es decir, la producción, pues bien, ¿qué se produce? ¿Cómo se produce?
para quién se produce, en qué cuantía se produce, cómo se produce, con esta manera, se produce con esclavos o se produce con maquinaria, se produce con robótica, cómo se produce. Entonces, todas estas preguntas de la economía, pues hay que ir respondiéndolas, ¿vale? Hay países que deciden hacer los productos, el output, lo deciden hacer pues con esclavos. Hay otros países que deciden usar robótica, ¿vale? Entonces, cómo se produce y para quién se produce luego, ¿vale? Pues, entonces, pero bueno, eso, una anotación ahí al margen. Bien, pues, entonces, otra anotación así un poco que queda suelta, industria soviética usaba más electricidad, porque su problema era la eficiencia. Luego vemos un montón de la Unión Soviética. La Unión Soviética, la verdad es que es una gran contribución a la humanidad de cosas que no hay que hacer desde el punto de vista económico, ¿vale? Es decir, para algo ha servido por lo menos todo el tema de la Unión Soviética. Pero bueno, luego se trata mucho más interesantemente. De momento dejo caer aquí la nota porque en el libro la mencionan y digo, bueno, pues vale la pena mencionarla. O sea, la Unión Soviética usaba más electricidad para producir, por ejemplo, cemento que Japón o Alemania, ¿vale? Porque no eran eficientes y gastaban muchísimo más. Es decir, a lo mejor gastaban 3 veces más electricidad para producir la misma cantidad de cemento que Japón. A lo mejor una cosa así aproximadamente, ¿vale? Es decir, brutalmente más. Entonces, bien. Luego, una anotación muy importante que hace el libro también dice, no confundir economía con dinero. La economía trata sobre recursos, agua, hierro, petróleo, madera, y lo que sale por el otro lado, los outputs, coches, muebles, etcétera. ¿Vale? Si realmente economía fuese de dinero, el gobierno imprimiría dinero, ¿vale? Y ya se arreglaría todo. Pero el problema está que de ahí no viene la prosperidad, ni el nivel de vida, ¿vale? Que es al final de cuentas lo importante o una de las cosas más importantes de la economía. El nivel de vida o prosperidad, ¿vale? Es lo mismo, son dos maneras de decir lo mismo. Prosperidad o nivel de vida, es decir, es un poco lo que se persigue con un sistema económico, o lo que se debería de perseguir, o lo que generalmente se suele perseguir, o lo que generalmente se suele esperar de una economía, que dé prosperidad y nivel de vida. Entonces, muy importante, no confundir economía con dinero, porque lo importante es la economía que trata sobre recursos. Recursos, otra vez, como decimos al principio, recursos limitados y con usos alternativos, ¿vale? Pues como son agua, hierro, petróleo, madera, y se ocupa también la economía de lo que sale por el otro lado, coches, muebles, etcétera. Muy bien. Compruebo que el micrófono lo tengo bien puesto, bien, porque es que si no, luego me doy cuenta de que he hecho un mega vídeo y lo tengo que repetir todo porque el audio no se oye nada. Bien, es muy importante. Bien, entonces, pues, ¿qué más? A ver, vale. A ver, bueno, aquí otra cosa así un poco importante que hay que decir también, ¿vale? Al principio sé que es un poco tostón, chicos, pero de verdad, seguid conmigo porque es que el vídeo, luego, o sea, lo que va diciendo el hombre, el Thomas Sowell, se vuelve muy, muy interesante. Dice, una economía no es hacerse rico, saber jugar a bolsa, finanzas personales, ¿no? Es decir, esto hay que entenderlo, ¿vale? La economía no va de eso. Son temas muy importantes también, ¿vale? Nadie dice que no lo sean, pero hay que tener claro que una economía no va ni de cómo hacerse rico, ni de temas de bolsa, ni de finanzas personales. Son temas distintos, ¿eh? Hay que aclararlo. La economía tampoco trata sobre ser un tubo de escape para temas emocionales, ¿eh? Porque es que hay mucha gente que muchas veces, pues como estoy enfadado con estas personas y estas personas piensan que económicamente hay que hacer eso, pues yo lo contrario y lo utilizas como una válvula de escape para soltar todos tus enfados emocionales, ¿vale? Entonces la economía tampoco debería de ir sobre eso, ¿eh? Tampoco va sobre eso y la gente no debería usarla así, pero bueno. Bien, ¿y qué es la economía entonces? Pues la economía es una ciencia que trata sobre optimizar el uso de los recursos, otra vez, limitados y con usos alternativos, ¿vale? Entonces, eso es. Una anotación también muy importante, que luego, insisto, lo vamos a ver todo más en detalle. ¿Y por qué? El porqué de las cosas, que es lo más interesante de todo. Entonces, la anotación ahora importante también es intención versus consecuencias. La economía trata sobre consecuencias, no sobre intenciones. No sobre intenciones. Este matiz puede parecer una tontería, pero es importantísimo, porque luego, cuando veamos case studies, ¿no? Casos de estudio de la historia, veremos que muchas veces los peores problemas económicos vienen precisamente tras buenas intenciones políticas. Entonces, importantísimo. Ya lo dice el dicho, ¿no? Es decir, el infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Entonces, pues aquí pasa muchísimo de eso. En economía, por lo visto, pasa muchísimo eso, que con buenísimas intenciones por parte de los políticos ha acabado habiendo problemas económicos enormes, gravísimos. Luego los veremos. Entonces, la economía va de consecuencias, no de intenciones.
Mucho cuidado, es un matiz muy, muy importante. Consecuencias. Las intenciones es otro tema. Bien, entonces, ahora ya empieza a ponerse interesante la cosa, ¿vale, chicos? Porque ya empezamos a entender los porqués un poco. Dice, la economía tiene que ver con dinero menos de lo que se piensa. Menos de lo que se piensa. Porque, por ejemplo, soldados médicos en el campo de batalla, ¿vale? Realmente lo que tenemos ahí es una economía. Es decir, tenemos recursos limitados con usos alternativos. ¿Vale? Tenemos médicos limitados, tenemos medicamentos también limitados. Los médicos pueden ser utilizados de manera, pues, usos alternativos para ayudar a unos o a otros. Los medicamentos igual. Es decir, tenemos ahí una economía que se está formando. Y luego tenemos los heridos. Tenemos 3 tipos de heridos, ¿vale? Que son insalvables, urgentes y no urgentes. O se podría dividir más lógicamente de 2 maneras. No tenemos 2 tipos según 2 criterios. Tenemos, pues, el criterio de salvabilidad, salvables e insalvables, y luego, dentro de los salvables, según criterio de urgencia, los urgentes y los menos urgentes, que realmente no serían 2 categorías, sino que sería una escala más bien gradual, ¿no? Porque hay grados de urgencia y menos grados de urgencia, ¿vale? De pacientes que tienen que ser atendidos, ¿vale? Pero, chicos, muy interesante esto, ¿no? Porque ya estamos viendo un campo de batalla, los soldados médicos, ya tenemos ahí una economía, porque tenemos recursos limitados, los médicos y los medicamentos, con usos alternativos, y claro, entonces, pues claro, lo que no quieres hacer es dedicar los recursos, los médicos y los medicamentos, a ayudar a pacientes o soldados heridos de manera irreversible, ¿vale? O sea, heridos de muerte. Si están heridos de muerte, lo que no quieres hacer es malgastar los recursos de soldados médicos y medicamentos en atenderlos a ellos, porque entonces estás haciéndolo a costa de otros que sí que podrías salvar, ¿vale? Es una decisión muy dura, ya vemos, muy fría, ¿vale? Y en parte la economía es así, dura y fría. Por eso probablemente, esto, insisto, son anotaciones mías ya que no dicen en el libro, pero por eso probablemente los alemanes y los japoneses son buenos en economía. ¿Porque son países buenos en economía? Pues porque tienen mentalidades y culturas así duras y frías. Entonces, pues sí, es decir, hay que tomar a veces decisiones duras, frías, y pero es así, es decir, tenemos ahí una economía, el campo de batalla, ¿vale? Los soldados, médicos, ¿vale? Pues tienes que decir, ¿vale? Vamos a usar los recursos inteligentemente, no vamos a malgastar recursos para soldados insalvables. Y luego, lo que tampoco quieres hacer es, si hay soldados urgentes, atenderlos después y atender antes a los menos urgentes. Esto también sería un uso ineficiente de recursos que acaba teniendo costes, pues, de vidas, de soldados que mueren. Porque, claro, has estado atendiendo a los no urgentes y los que necesitaban ayuda urgente los has dejado desatendidos y, claro, ellos han muerto, entonces, ¿vale? Entonces, ahí lo vemos, chicos, qué interesante, ¿eh? Porque es que la gente enseguida, la economía, quita la mano. No, la economía no tiene que ver con dinero necesariamente, ¿vale? Es un engañabobos, nos engaña, es como el capote del toro, ¿eh? El dinero. No, no, no. La economía va, repito, de recursos limitados, con usos alternativos y de lo que sale por otro lado, en los outputs, coches, muebles, etcétera. De eso va la economía. El dinero es una herramienta que luego se utiliza para hacer que funcionen las cosas mejor, pero la economía va de recursos y bienes producidos, bienes y servicios. Muy bien, chicos. Entonces ya tenemos que quitarnos eso de la mente, la idea de que la economía es dinero, la economía va del dinero. Entonces, bueno, ya seguimos un poco con anotaciones así directamente dejadas caer. State Planned Economy, Bureaucracy, ¿vale? Pues economía planificada por el Estado, burocráticamente, ¿vale? Es un tipo de economía básico que se observa en el mundo o en las últimas décadas. Economía planificada por el Estado, burocráticamente. Y luego hay otra economía que es Market Economy Coordinated by prices, que quiere decir economía de mercado coordinada por precios. Entonces, estas dos economías son básicamente los dos grandes modelos económicos que existen o que han existido en las últimas décadas en el mundo. Ejemplo claro, la Unión Soviética para el caso de economía planificada por el Estado de manera burocrática, y ejemplo claro de economía de mercado coordinada por precios, pues los Estados Unidos, por lo menos durante la época de los años 50, 60, 70, 80, con más o menos intervención del Estado, ¿vale? En los años 90 también, hoy en día yo creo que también, pero por lo visto es que muchas veces la administración está metiéndose por medio, entonces cada vez está interfiriendo más. Pero bueno,
Continuamos las anotaciones del libro. Dice, a ver, pues los británicos mejor alimentados que la Unión Soviética, aunque nunca han producido suficiente comida como para autoabastecerse. Esto es muy importante también, hay que entenderlo, ¿vale? Es decir, esto ya nos va dando indicios de cómo se puede ser un país rico sin necesariamente tener recursos, ¿eh? Esto es muy, muy, muy importante, ¿vale? Esto lo he dicho ya antes, he dicho, pues eso, curiosidad. Japón y Suiza tienen más nivel de vida, aun con menos recursos naturales, ¿vale? El output es el que determina el nivel de vida, no los recursos, ¿eh? Porque los recursos han de pasar por el puente que os estoy diciendo, la economía, ¿eh? Que sirve de puente entre el output y los recursos. Y la economía, pues une estos dos puentes. Entonces, Japón y Nueva Zelanda no son ricos en recursos, pero hay buen nivel de vida, hay prosperidad, porque tienen buenas economías eficientes, y bueno, pues esa era un poco la idea. Entonces, estaba volviendo un poco a la idea anterior. Pero entonces, pues eso, los británicos mejor alimentados que la Unión Soviética, aunque nunca han producido suficiente comida como para autoabastecerse. Claro, es muy, muy importante. Entonces, los precios son los que abastecen a los británicos, los que han ido abasteciendo a los británicos. Entonces, los precios son los que atraen los alimentos desde el exterior, hacen que vengan, que hayan proveedores que quieran aprovecharse de esos precios para hacer beneficio y por lo tanto envían sus productos y con los precios se coordina económicamente la llegada de alimentos a la isla, a el Reino Unido. Entonces, porque los precios traen o abastecen con alimentos de manera más rápida, más barata y mejor. ¿Mm? Que si se hiciese en plan burocrático, que si se hiciese de manera burocrática. Porque burocráticamente habría que gestionar millones y millones de productos, ¿vale? Habría que gestionar millones de productos, no sabrías qué cuantías se quieren, de qué productos, pues cuántas naranjas se quieren, cuántas manzanas, cuánto arroz, cuánta miel, cuánta leche, cuánta no sé qué. Claro, burocráticamente eso sería una pesadilla, gestionar todo eso. Entonces los precios van haciendo lo de incentivando e informando. Ahí estamos. Los precios informan a los actores, ¿vale? A los productores, como agricultores y fabricantes, e informan a los consumidores, ¿vale? Determinan qué productos producir y con qué recursos y qué cuantías, ¿vale? Qué producir, qué consumir y cuantías. Ahí está la clave. Es decir, esto es ya de las piedras angulares de la economía. Básicamente hay que entender. Los precios, ¿vale? Informan a los actores, productores, por una parte, y consumidores por otra. Productores como agricultores, fabricantes, y consumidores, bueno, pues todos somos consumidores. También hay consumidores finales y consumidores intermediarios, que luego van a ser productores otra vez y van a seguir pasando el producto, haciéndole un valor añadido. Es decir, rediseñando o añadiendo o modificando. Entonces, pero esto es importantísimo, hay que entenderlo. O sea, los precios informan a la gente, ¿eh? Pues si el precio está caro, el precio está bajo, ¿vale? Pues entonces la gente va sabiendo por dónde tiene que moverse, ¿vale? Luego hablamos más de precios, de verdad, chicos. Yo es que siento mucho, tengo que decir unas cuantas anotaciones porque me parecen cosas interesantes que dicen en el libro y las voy a ir diciendo. Pero luego es que se vuelve muchísimo más interesante cuando empecemos a hablar de los precios, de cómo funcionan, de la Unión Soviética, sobre todo de los errores que hicieron, de por qué había problemas económicos. Todo eso se vuelve mucho más interesante. Pero bueno, yo voy diciendo, a ver, otra anotación que dicen, cámaras fotográficas japonesas tras la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Vale, pues eso es el libre comercio que había y los productos y los precios, perdón, trajeron las cámaras de fotos sin que los dirigentes políticos en Washington DC lo supiesen, ¿vale? Es decir, en la capital de Estados Unidos, Washington DC, tras la Segunda Guerra Mundial ganada contra Japón, nadie sabía qué eran las cámaras de fotos, ¿vale? O, bueno, el invento probablemente sí, pero no sabían que existía comercialmente, que se estaban comercializando. Entonces, sí, es curioso, ¿no? Porque, claro, desde el punto de vista de la Unión Soviética eso es impensable, ¿no? Como que los dirigentes de la capital no saben lo que se está consumiendo a lo largo y ancho del país. Eso, qué raro es. Pues entonces las cámaras fotográficas japonesas, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se iban vendiendo por Estados Unidos. Los precios, pues la gente quería, los consumidores querían comprarlas. Y con los precios se estaba transmitiendo esa información hasta Japón. Y los productores japoneses decían, oye, que ahí están caras, ahí tal, ahí quieren. Entonces proveían cámaras japonesas, o sea, cámaras comerciales, cámaras fotográficas comerciales. Pero bueno,
En plan anécdota, lo dejo ahí. Vale, precios, coordinan la actividad económica, ¿vale? Muy bien, esto es también muy importante, algo que hay que entender, ¿vale? Los precios a menudo están vistos como obstáculos para lo que queremos, ¿vale? Precios altos los vemos como, claro, yo quiero esto, pero el precio está ahí y es caro, entonces yo no quiero eso, como si fuesen los responsables. Pero realmente no son los responsables de que no todos podamos tener, por ejemplo, una propiedad frontal en la playa, ¿vale? Es decir, ¿vale? Es decir, no, si todos no podemos tener un apartamento en la playa, no es porque sean caros, es porque hay limitado, están limitados, ¿vale? Hay limitación, hay escasez, se desea más de lo que hay. Entonces, ese es el verdadero motivo por el que no todos podemos tener una propiedad en la playa, un apartamento junto a la playa. Entonces, y si no fuesen por precios, pues habría que hacer el racionamiento de otra manera, ¿vale? Si se pusiese la Unión Soviética y dijese, incluso si dijese por ley, cada español tiene que tener una propiedad junto a la playa, ¿vale? O un apartamento junto a la playa. Aunque se pusiese así por ley, no habrían para todos. Luego tendría que otra vez repartirse o hacerse el racionamiento de alguna manera, ya sea de manera burocrática, ya sea por azar, tipo lotería, o por favoritismo político, o por afinidad, o socialismo, ¿no? Que dicen de que a veces el socialismo acaba siendo socialismo. Entonces, pero de alguna manera se tendría que hacer el racionamiento, porque no hay para todos. Entonces, ¿vale? Entonces el racionamiento hay que hacerlo igualmente. Ahora, los precios es una manera de hacer ese racionamiento. Y los precios altos, lo único que están haciendo es informar, perdón por el deslumbre, y los precios altos lo único que están haciendo es informar sobre esa realidad, de que no hay apartamentos en la playa para todos. Entonces, mucho, mucho, mucho cuidado con esto, porque aquí viene uno de los grandes errores de la economía que se han hecho a lo largo de la historia, y es confundir eso. El problema no son los precios son un síntoma. Son un síntoma y claro, muchas veces, otra vez, lo de intenciones y consecuencias. Muchas veces la intención ha sido arreglar el problema, intentar cambiar el precio no era el problema, era el síntoma, el problema permanece, tú corriges eso y empeoras todo el problema, por haber corregido el precio sin que realmente fuese el problema, porque era el síntoma. Otra vez, ¿ves? Lo vemos muy claramente como la intención al final no es lo importante es la consecuencia. Entonces, hay que tener eso muy claro. Los precios informan. Luego voy a hacer una anotación aquí que en el libro no hace mucho hincapié, pero que yo lo voy a hacer, porque es que leí otro libro de economía hace tiempo, ojalá tenga tiempo algún día para buscároslo, encontrarlo y resumiroslo un poco, pero muy importante que aquí no hace hincapié, lo voy a hacer yo. Entonces, economía de libre competencia, fundamental. Piedra angular, es decir, aquí en el libro no sé por qué el autor, Thomas Sowell, no sé por qué no toca demasiado el tema, por lo menos al principio, no habla mucho de libre competencia. Luego más adelante creo que sí, pero es vital, es decir, es básico. Tiene que haber libre competencia, ¿vale? Entonces, los precios son sintomáticos, los precios hay que dejarlos fluctuar y todo esto sí, pero claro, partimos de la base de que hay libre competencia, ¿eh? No nos olvidemos. Es algo que es tan importante que no se dice, porque es básico y se da por supuesto. Y como se da por supuesto, a veces no se dice. Y al no decirse, hay gente que no sabe de economía, lo oye y lo obvia. Y lo obvia. Y es tan importante que no se dice. Pero no se dice porque no sea importante. Es todo lo contrario, es importantísimo. Libre competencia. Porque si no hay libre competencia, los precios ya no están realmente indicando un punto de un compromiso entre productores y consumidores. Si no hay libre competencia, el productor puede ser, pues hay un monopolio, pues puede ser el que se esté imponiendo desde el monopolio luego. Entonces, muchísimo cuidado con esto, muy, muy importante. Todos los principios así de economía básicos, de precios, economía libre de mercado, ya lo va sugiriendo, libre de mercado para que hayan actores y agentes compitiendo, libre competencia, muy, muy importante. Sin eso, prácticamente todas las notas que haces de economía, todos los libros de economía casi los puedes tirar a la basura, si no hay libre competencia, es muy, muy importante. Pues entonces eso, partiendo de que hay libre competencia, los precios son realmente mensajeros, ¿vale? Y a veces transfieren malas noticias, como que los apartamentos en la playa están caros, o a veces transmiten buenas noticias, ¿vale? Entonces, y aquí lo muy interesante es que cuando son malas noticias para el consumidor, normalmente son buenas noticias para el productor. Entonces, esto es una de las cosas más importantes de todo el tema de la economía basada en precios, ¿vale? En mercado libre por precios. Que normalmente cuando los precios son mala noticia para el consumidor, son buenas noticias para el productor. Ejemplo, precios caros.
¿vale? Pues para el consumidor, malas noticias. Para el productor, buenas noticias, porque si produzco esto, podré llevarme más beneficio, ¿vale? Podré llevarme más ingresos. Ingresos. Luego ya el beneficio depende también de los competidores, claro. Pero en principio los precios altos son buenos para los productores porque son atractivos para producir. ¿Mm? Y cuando las noticias son buenas para el consumidor, ¡ay, qué precio más bajo, qué barato está! Entonces es como mala noticia para el productor porque le disuade a producir eso, porque dice, bueno, pues si lo voy a poder vender barato, pues para eso no voy a producir tanto de eso. Y entonces te das cuenta cómo la economía se va regulando sola, ¿eh? Te das cuenta, es decir, va coordinando, por eso se llama economía coordinada por precios, porque los precios van informando y coordinando las actividades de productor y consumidor, o productores y consumidores. ¿Vale? Es muy, muy importante, ¿vale? Por ejemplo, tienes un agricultor y dice, bueno, pues yo aquí tengo unas cuantas hectáreas, voy a producir o patatas o voy a producir zanahorias. Entonces, pues según a qué precio están en el mercado, va a decidir qué va a producir y qué le es más rentable, ¿vale? Entonces, si empieza a bajar el precio de la patata, pues seguramente va a decir, bueno, pues para qué voy a producir patatas, ¿vale? Si las voy a poder vender. Y entonces, así es como se meten en el mercado menos patatas, porque los productores producen menos patatas porque el precio está bajando. Y entonces está como coordinando y se está haciendo un uso eficiente de recursos porque ya no tienes un montón de agricultores produciendo patatas que luego que no hacen falta, porque no hacen falta. ¿Y cómo se sabe? Porque los precios están bajando, ya lo están indicando los consumidores, que no hacen falta tantas patatas. Entonces el precio va bajando por eso. ¿Vale? Y igual a la contra, si el precio va subiendo las patatas, quiere decir que los consumidores están diciendo, oh, queremos patatas, necesitamos patatas, ¿vale? Y entonces eso anima a los agricultores y a los productores de patatas a producir más patatas, ¿vale? Y a usar sus recursos limitados, sus hectáreas, que son limitadas, es terreno limitado, usarlas para las causas que los consumidores vayan indicando mediante los precios. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos ya ahí entendiendo un poco los engranajes de la economía, ¿vale? Entonces, un ejemplo que también menciona en el libro, dice, bueno, pues si se descubriese una mina de hierro, por ejemplo, ¿vale? Pues los precios de las mesas de acero, porque el acero, para producir acero necesitas hierro, pues bajarían, ¿vale? Entonces, en principio bajan, bueno, depende de otros factores también, ¿vale? Está claro, pero en principio, ceteris paribus, quiere decir quiere decir en latín, manteniendo constante todos los demás factores. Si mantenemos si mantenemos constantes todos los demás factores y baja el precio del hierro, en principio es de esperar que una mesa de acero baje de precio, porque necesita hierro para ser producida. Entonces, la gente se decanta por comprar las mesas de acero, ¿vale? En vez de una mesa de madera, por ejemplo. Entonces, no hay que mirarlo a nivel individual, un solo consumidor, un solo cliente en una tienda, ¿vale? Porque puede que eso no sea decisivo para uno, pero si lo miras a lo largo y ancho de toda la sociedad, el que los precios de las mesas de acero empiece a bajar, quiere decir que se van a comprar más, probablemente, porque habrá gente que estará dubitativa entre ¿me llevo la mesa de madera o me llevo la mesa de acero? Habrá mucha gente que estará dubitativa. Y esa bajadita de precio de la mesa de acero puede ser el factor decisivo que haga que se decante más por las de metal, por las de acero. Entonces, aquí lo que hay que sacar de interesante es que con una mina de hierro que se ha descubierto, que la han descubierto los productores de hierro, ¿vale? Es decir, la industria pesada la han descubierto y la están explotando, nadie sabe, casi nadie, el 99% de la población no tiene ni idea de que se ha descubierto una mina de hierro. Pero en cambio, todos estamos participando y aprovechando los recursos, y estamos haciendo recursos eficientes tras ese descubrimiento. Luego, de alguna manera es como que en el subconsciente de la sociedad está metido ahí el descubrimiento de la mina de hierro. Porque a través de los precios a los consumidores se nos ha informado de que, Pepet, que ahora están más baratitas estas mesas. ¿Por qué? Pues porque se han descubierto recursos necesarios para producirlas. Se han descubierto más y al descubrirse más hay más oferta de esos recursos, a igualdad de factores, de ceteris paribus, a igualdad de factores, pues si hay más recursos disponibles, más hierro, si hay más hierro disponible, pues el precio del hierro en principio baja, ¿vale? Y por lo tanto las mesas producidas de acero, las mesas de acero producidas pues con hierro, bajan también de precio. Me voy a disculpar otra vez, chicos, de verdad, odio lo que está pasando ahí, me está todo el deslumbre. Yo lo odio, chicos, pero es que no puedo hacer nada al respecto, ¿vale? Yo veré si luego en edición puedo hacer algo, pero me molesta, se dispara el sol, refleja por ahí detrás, es que no puedo. Y si muevo la cámara, el problema es que entonces vamos a ver aquí un desastre que tampoco es plan. Pero bueno, ¿vale? Hay que entender que los precios guían con incentivos económicos a productores y consumidores, ¿vale?
Por ejemplo, los productores van a producir coches, ¿vale? Pues ¿con qué características se producen los coches, ¿vale? Entonces, pues ellos van a producir las características que se vendan, o van a intentar producir las características que se vendan, ¿vale? Y luego, ¿vale? Pues obviamente. Y luego para deshacerse de los que no venden, de los que no consigue vender, pues probablemente bajará el precio. ¿Mm? Incluso a veces por debajo del coste, porque la alternativa es no venderlos, ¿vale? Entonces vemos ahí, por ejemplo, un productor de coches, cómo los precios le está indicando, ¿vale? Y le está diciendo con qué características debería de producir los coches. Y bueno, pues luego, para deshacerse de los coches que no ha podido vender, estará dispuesto a incluso bajar el precio. Luego te das cuenta cómo, a fin de cuentas, se está de alguna manera satisfaciendo lo que los consumidores quieren. Entonces, bueno, pues es el ejemplo del productor de coches, por ejemplo. También hay que entender una cosa muy clara que dice el libro, muy, muy importante, pienso también, que dice, la economía está vista como un sistema de beneficios. La economía de libre mercado está vista como un sistema de beneficios, pero realmente no es un sistema de beneficios. Es de beneficios y pérdidas, ¿ok? Profits and losses system. Un sistema de beneficios y de pérdidas. Es muy importante las pérdidas, es muy, muy importante. En economía es muy importante las pérdidas, ¿vale? Obviamente, desde el punto de vista de las finanzas personales o desde el punto de vista de empresariales, de las empresas, obviamente las pérdidas no son populares para nada, no gustan nada, pero en la economía son muy importantes las pérdidas, porque está diciendo, es la manera de la economía de decir a los productores que paren de hacer algo, ¿vale? Entonces, si una empresa que fabrica coches, una industria que fabrica coches, empieza a producir de muchas características, donde esté teniendo pérdidas, en los modelos de coches que esté teniendo pérdidas, la economía le está diciendo, oye, para de producir estos, ¿vale? Para de producir estos. Entonces, es muy importante las pérdidas dentro del sistema económico, porque indica qué parar de producir, ¿vale? Dónde parar de producir, dónde parar de invertir, ¿vale? Entonces, es muy importante para la eficiencia de recursos, ¿vale? Aquí viene una anotación importantísima, como no, de la Unión Soviética, gracias a la cual, como digo, se ha aprendido barbaridades de economía. Dice, en todos los sistemas económicos, los humanos van a hacer errores. ¿Mm? La pregunta es, ¿qué incentivos hay para corregir esa conducta o los errores? Entonces, en la Unión Soviética, el problema está que los errores los pagaban otros. ¿Mm? Entonces, los burócratas en las agencias de planificación no sufrían las consecuencias de sus errores de planificación. Entonces, seguían haciendo los mismos errores. ¿Eh? Los pagaba otros, los pagaba el pueblo en forma de nivel de vida en detrimento. Detrimento en nivel de vida o poca prosperidad. Entonces, claro, si los errores los paga otros las consecuencias, pues claro, entonces es muy importante. Todos los agentes económicos van a hacer errores en los sistemas económicos, porque los humanos hacemos errores. La pregunta está, ¿qué sistemas hay, qué incentivos hay para corregir esos errores? Entonces, pues las pérdidas son el sistema, son lo que te incentiva a corregir esos errores en la economía. ¿Vale? Entonces, los precios hay que entenderlos como una World Wide Web, una WWW, una Internet de comunicación de recursos, ¿vale? Mundial. Antes de que existiese la web de Internet, pues los precios son como una especie de World Wide Web de comunicación, ¿vale? Pues los recursos de Australia se transportan a Japón, ¿vale? Y eso se hace con la diferencia de precio que paga los shipping costs, los costes de transporte. ¿Vale? Entonces, los productos se transportan de Australia a Japón, los recursos naturales, por ejemplo, o los productos de la agricultura, por ejemplo, pues se transportan de Australia a Japón con los precios que en Japón son más elevados y ellos cubren el shipping cost, los costes de transporte. Entonces, los productores informan, con los precios, con el sistema de precios, los productores informan. Esto es lo que estoy dispuesto a producir por esta compensación, ¿vale? Entonces, esa es la manera de que los productores informan de lo que están dispuestos a producir y por cuánto están dispuestos a producirlo. Los consumidores también están informando, esto es lo que estoy dispuesto a consumir y esto es lo que estoy dispuesto a pagar por ello, ¿vale? Entonces, muy, muy importante. Muy importante, porque es un sistema de comunicación, chicos, de verdad. Los precios, al ser un sistema de comunicación, por eso digo, cuando la gente pretende controlar precios, los políticos pretenden controlar precios, mal, mal, mal. Es un sistema de comunicación, déjalo fluir, siempre que haya libre competencia, insisto. Competencia tanto de consumidores como productores. Muy, muy importante.
¿eh? Entonces, bueno, pues y precios altos atraen a competidores, ¿vale? Eso es muy importante también. Los precios altos atraen a competidores y empiezan a competir y van bajando el precio, ¿eh? Muy, muy importante también. Pero bueno, seguimos. Bueno, antes que nada, con respecto a lo de las pérdidas, bueno, pues eso, los productores que incurran mucho en pérdidas, continuamente y repetidamente en pérdidas, pues acabarán teniendo que cerrar. Entonces, esa es un poco la idea, ¿vale? Es decir, van incurriendo en pérdidas y si son demasiado tozudos y no cambian, o si son demasiado ignorantes y no cambian y no lo entienden, no aprenden de sus errores, siguen cometiendo los fallos, pues seguirán incurriendo en pérdidas, seguirán incurriendo en pérdidas y claro, al final a los trabajadores hay que pagarles igualmente y los proveedores hay que pagarles también, ¿no? Necesitas los recursos, necesitas comprar a los proveedores, necesitas pagar a los proveedores, entonces te acaban dejando de suministrarte o bien los proveedores o bien los trabajadores dejan de trabajar ya para ti. Entonces, las pérdidas hacen que los productores cambien y los que no aprenden pues acaban siendo eliminados del mercado. Y eso, en definitiva, hace que la economía sea más eficiente porque contribuye al aprovechamiento de los recursos, que son limitados, como digo, y tienen usos alternativos. Entonces, la pregunta moral o ética es, ¿sería correcto no tener pérdidas a nivel de empresa en perjuicio de una utilización menos eficiente de los recursos de la sociedad? ¿Vale? Porque evidentemente las pérdidas no gustan y que quiebren empresas no gusta tampoco. Pero, es decir, si partimos de que el problema no está ahí, el problema está que tenemos recursos limitados. Ese es el problema, ¿eh? Entonces hay escasez, hay recursos limitados. De ahí viene el problema original, no de que necesitemos que hayan empresas que pierdan, ¿vale? Entonces, las pérdidas no son populares, no gustan, pero ya que vivimos en un mundo de recursos limitados, pues ¿vale? Hay que controlar el uso eficiente de ellos. Y una muy buena manera es con el sistema de free market economy, ¿no? De economía de libre mercado, pues mediante pérdidas, no solamente beneficios, sino pérdidas también para controlar el uso eficiente de los recursos. Bien, pues entonces, en una economía planificada, pues lo que se hace es eso, fijar millones de precios, ¿vale? O determinar qué cuantías hay que producir de los productos de manera burocrática, y claro, pues es mucho mejor dárselo a los consumidores y a los productores, ¿no? Darle la planificación, de alguna manera, como transferirla, ¿vale? Entonces, de esa manera, cada uno controla pocos precios que le afectan mucho, ¿vale? Entonces, esto es clave para entender todo el sistema de precios de las economías de libre mercado. Entonces, porque las agencias de planificación de la Unión Soviética, pues no saben mucho, pero van dictando todo, tienen todo el poder, digámoslo así. Entonces, tiene más sentido transferir ese poder a los productores y los consumidores, a los pequeños participantes de la economía, porque cada uno de ellos controla los precios que le afectan, ¿vale? Si eres un productor y produces vinos, por ejemplo, pues eres muy sensible y sabes mucho la diferencia entre precios, ¿vale? Y si eres un consumidor y te gusta consumir en el supermercado, pues espagueti, pasta o cereales o huevos, lo que te guste, pues sabes muy bien los precios, los tienes muy controlados porque regularmente en el día a día los conoces, los controlas. Entonces, tiene más sentido que los pequeños participantes de la economía se encarguen de controlar los precios que más le afectan a ellos, tanto productores como consumidores. Porque los productores también, ¿sabes? Los productores, cuando estás produciendo, pues, yo qué sé, coches también, generalmente sabes lo que hace la competencia también y a qué precios los pone. Y también en los departamentos de las empresas productoras, ¿vale? Todas las empresas producen, ¿no? Pero de las empresas, los departamentos encargados de aprovisionamiento también saben a qué precio está el hierro, a qué precio está el cobre, a qué precio están los materiales que se necesitan, ¿vale? Entonces, eso tiene muchísimo sentido, el dejar a los consumidores y a los productores que cada uno controle sus precios, ¿vale? Que cada uno controle los precios, unos pocos precios que le afectan mucho, ¿vale? Entonces, es mucho mejor que decir a la gente lo que tiene que hacer, que es lo que hacían las agencias de planificación de la Unión Soviética, ¿vale? Y con ello incurrían estas agencias en excedentes y shortage, lo que yo llamo cortajes, porque escasez no sería, la traducción quizás sería escasez, pero no es correcto, porque escasez ya lo hemos definido antes,
Entonces se incurre en excedentes y lo que yo llamo cortajes, que lo traduzco del inglés, ¿vale? Se dice surplus y shortage, entonces yo lo traduzco como excedentes y cortajes. Porque la palabra escasez ya la hemos usado antes, entonces significa otra cosa, tiene un significado un poco diferente. Entonces, pues, excedentes y cortajes. ¿Vale? Luego hay que entender también, luego una cosa que hay que entender también es que uno como productor puede poner el precio que quiera, ¿vale? Que se haga realidad económica o no, dependerá si a fin de cuentas el consumidor lo compra, ¿vale? Puedes poner el precio que quieras, ¿vale? Un productor puede poner el precio que quiera, que sea o no realidad económica, dependerá de si alguien está dispuesto a pagar por ello, ¿vale? Que se haga realidad o no, ¿vale? Es muy importante porque hay que entender que afecta también a los otros productores, ¿vale? Esto parece obvio. Por ejemplo, si un consumidor está dispuesto a pagar $80 por un mueble, eso no quiere decir que si tú se lo pones a la venta por $60 te lo vaya a comprar. Es decir, eso no tiene por qué ser así. Porque si viene otro competidor y lo pone por 50, entonces probablemente se decante, a igualdad de calidad, se decante por el producto más barato. Entonces, esto es muy, muy importante. Parece obvio, pero las implicaciones no lo son tanto. Y entonces mucha gente acusa a los precios altos de avaricia. ¿No? Dicen, es que el productor es muy avaricioso, por eso el precio está tan alto. ¿Vale? Entonces eso es un error muy, muy grave que se comete, ¿no? ¿Vale? Y bueno, pues eso, entonces luego la competición en el mercado es la que limita ¿vale? Es decir, la competición en el mercado es la que limita cuánto un productor puede cobrar por un bien o un servicio. ¿Vale? Es decir, de eso va lo de la libre competencia. Por eso la libre competencia es tan importante. ¿Vale? Entonces, pues la competición en el mercado se limita a cuánto productor. Entonces, vale, luego en el libro explican una cosa, la voy a mencionar yo también, porque si la tocan en el libro y es importante, pues mejor la voy a ir comentando, pero tampoco la he reflexionado yo demasiado. Y viene a decir lo siguiente: los compradores pujan por la leche indirectamente al comprar yogur, ¿vale? Es decir, con la leche se puede producir, es un recurso limitado, con usos alternativos, se puede producir distintos productos. Se puede producir queso, se puede producir helado, se puede producir yogur, o se puede producir incluso leche, ¿no? La leche también se puede vender directamente al consumidor final. Vale, entonces la idea es que según la oferta y la demanda del yogur, por ejemplo, eso determina, eso le informa al productor, a las empresas lácteas, le está comunicando qué cantidad de leche debería de usar para cada una de estos productos, ¿no? ¿Qué cantidad de leche? Porque esa es la pregunta que tendríamos aquí económicamente. ¿Qué cantidad de leche se debe usar para queso? ¿Qué cantidad de leche se debe usar para helado? ¿Qué cantidad para yogur? Y qué cantidad de leche se debe vender directamente al público. Entonces, con los precios de los consumidores en el mercado se va informando y se deja saber a la empresa láctea de manera incremental qué producto se debería en qué uso se debería de destinar la leche. Pues por ejemplo en verano los precios para los helados probablemente empiecen a subir y eso implicará a la empresa láctea que el que produce helado, la empresa que produzca helado o el departamento de la empresa que produzca helado tendrá más para pujar, ¿no? Tendrá más, como tiene más, el precio está más alto, el del helado, pues está más incentivado a quitarle la leche a los otros, al yogur y al queso, y a la leche en sí, por ejemplo. Insisto, es un poco complicado de explicar, tampoco le he dado yo demasiadas vueltas, simplemente lo menciono porque si en el libro lo dicen, pues me parecía una parte interesante, pero es que no lo he meditado no lo he meditado suficientemente como para explicarlo todo en detalle. Pero bueno, la idea es un poco esa, que un mismo recurso con usos alternativos se le está informando el consumidor a través de los precios del mercado, le está informando el, al productor qué producir, qué cuantías destinar de esos recursos limitados con usos alternativos a cada uso. Vale, hay que entender también algo muy, muy básico que hay que entender de economía, es por qué los precios suben o por qué los precios bajan, ¿vale? Entonces, los precios suben porque al precio actual la demanda supera la oferta, ¿vale? Los precios suben porque al precio actual la demanda supera la oferta. Y los precios bajan porque al precio actual la oferta supera la demanda. Es decir, los ajustes son incrementales, como digo.
De manera que gradualmente la economía se va regulando, los productores y consumidores se van comunicando y gradualmente se van coordinando. Es decir, los precios hacen también una gestión eficiente y automática con los ingredientes, ¿vale? Con esto de la leche, del queso, el helado, el yogur y la leche, lo que estamos viendo es que los precios hacen también una gestión eficiente, contribuyen también a hacer la gestión eficiente y automática con los ingredientes de los productores de las empresas lácteas. Bien. Luego, un concepto fundamental que hay que entender también en economía es que el coste verdadero de algo es el valor en usos alternativos de esos recursos. Esto es muy, muy importante, ¿vale? El coste verdadero de algo es el valor en usos alternativos de esos recursos. Muy importante. Construir un puente, por ejemplo, requiere material y labor, ¿no? Trabajo. ¿Vale? Entonces, la cuestión es pues, que el verdadero coste para la sociedad producir ese puente es qué se podría haber hecho con los recursos, qué cosa alternativa se podía haber producido con esos mismos recursos si no se hubiese construido ese puente. Igualmente, ver la televisión, ¿vale? El coste de ver la televisión es el tiempo que se podría haber invertido en otras cosas. Esto es muy importante. Esto es muy, muy importante para entender de economía, porque enseguida la gente otra vez va al capote del dinero. No lo olvidemos. El coste verdadero de algo es el valor en usos alternativos de esos recursos. Regla de oro, chicos. Muy bien. Entonces, hablando otra vez de la Unión Soviética, es que la Unión Soviética es lo mejor, macho. De todo este libro, lo que más me gusta es la Unión Soviética, porque ves cómo se pega la toña haciendo algo verdaderamente mal. Dice, mira, la producción en la Unión Soviética siempre pedía más de todo, ¿vale? Más materiales, más ingenieros, más trabajadores, más máquinas, ¿vale? Porque a fin de cuentas, nadie arriba, en las agencias de planificación, sabe exactamente cuánto hace falta de los recursos, ¿vale? Y entonces ellos lo daban. Las agencias de planificación decían a todo ok. A todo decían ok. Por cierto, podéis poner un me gusta, ¿vale? Al vídeo, ya que estamos en el tema. ¿Vale? Entonces las agencias de planificación siempre decían ok. Las empresas estatales de la Unión Soviética pedían más de todo. Más ingenieros, más trabajadores, más recursos, más... Y lo hacían pues por si acaso. Decían, pues como no sabemos cuántos necesitamos trabajadores, pues dame más, ¿vale? Necesito 20, creo que necesito 20, pues pido 30. O pido 25, o pido 30, ¿vale? Es decir, siempre pedían más de lo que necesitaban las empresas productoras en la Unión Soviética. Y las agencias de planificación normalmente siempre decían, ok, nadie sabía ahí arriba realmente si hacía falta o no hacía falta. Y en cambio podían meterse en un lío en las agencias de planificación si la producción se resentía por haberles negado recursos. ¿Me explico? Entonces, las empresas estatales de la Unión Soviética siempre pedían más de todo, más de todo. Y las agencias de planificación decían, pues te voy a dar de lo que tú pides, porque es que no sé lo que necesitas y yo te lo doy, porque como no te lo dé y luego no puedas producir y hayan problemas de producción y la producción se vea resentida porque yo, en la agencia de planificación, te he negado a ti recursos, me voy a meter en un lío. Entonces, las agencias de planificación normalmente daban. Entonces, claro, eso contribuía a mucho a la ineficiencia de los recursos, ¿vale? El despilfarro de recursos de la Unión Soviética. Y eso acaba repercutiendo en última instancia al bienestar de los ciudadanos de la Unión Soviética, ¿vale? Porque en la sociedad se estaban desperdiciando recursos a punta pala, ¿vale? Se estaban desperdiciando un montón de recursos por estas ineficiencias. ¿Vale? La Unión Soviética, como digo, pues es un claro ejemplo de que le faltaba un sistema económico eficiente, que hiciese un uso eficiente de los recursos. Eso es lo que le faltó a la Unión Soviética. Desde el punto de vista económico, todo el fracaso de la Unión Soviética es probablemente eso, que tenía un sistema económico que no hacía uso eficiente de los recursos, ¿vale? Porque lo bien cierto es que personal cualificado no le faltaba y recursos tampoco, ¿eh? Es decir, ingenieros tenía muy buenos, científicos muy buenos también, tenía muy buenos profesionales, tenía también un montón de recursos naturales, era posiblemente el país más rico en recursos de todo el planeta, la Unión Soviética. Es decir, no le faltaban recursos, no le faltaba mano de obra. ¿Qué le faltaba? Pues eso, eficiencia en el uso de los recursos. Porque las empresas estatales de la Unión Soviética no estaban forzadas a economizar, a ahorrar, a tener cuidado con las mermas y los excesos de producción y las sobras, y a optimizar los recursos y a valorarlos y a hacer el uso eficiente de los recursos, ¿no? Entonces, a las empresas no les costaban, otra vez estaban haciendo errores de eficiencia, pero a ellos no les costaba. ¿Les costaba a quién? Pues a la sociedad, en forma de nivel de vida, en forma de prosperidad, ¿vale? En la Unión Soviética tenían mucha menor prosperidad de la que podían tener
y de la que podían permitirse porque, insisto, recursos naturales tenían de sobra y mano de obra cualificada tenían muy buena también. El problema era hacer un uso ineficiente de los recursos. Eso era lo que les mantenía con el nivel de vida bien bajo. Bien, vale, con precios, con un sistema de precios, con una economía coordinada por precios, la eficiencia viene de que los usos alternativos de los recursos tienen que competir entre ellos. Es decir, si tú quieres producir mesas de metal, mesas de acero, pues necesitas hierro. Y los rascacielos necesitan para sus estructuras de acero, también necesitan el hierro. Entonces ahí tiene que haber una competencia por el uso de los recursos. Entonces, eso es lo que implica una eficiencia en el uso de los recursos. El que los distintos productores tengan que competir entre ellos por los recursos escasos. Es decir, esto es muy, muy importante. ¿Vale? Luego, algo clave, fundamental que hay que entender de economía. Las empresas normalmente solo pueden sobrevivir si los costes son inferiores a los ingresos. Es decir, esto es fundamental. Esto es obvio desde el punto de vista de las empresas, de las ciencias empresariales. Pero desde el punto de vista de la economía se subestima, y esto es importantísimo. ¿Vale? Es decir, tenemos una empresa y tiene los ingresos y los costes. Entonces, los ingresos siempre tienen que estar más elevados que los costes para que la empresa sea rentable. Esto es obvio desde el punto de vista de empresariales, pero lo que estamos viendo ahora es desde el punto de vista de la economía, lo que esto significa, que las empresas tengan que tener los ingresos por encima de los costes. O sea, las empresas lo que hacen es coger recursos de la sociedad y producir algo, hacer un valor añadido y producir otras cosas, ¿vale? Entonces coger recursos de la sociedad y luego vierte en la sociedad outputs, ¿vale? Pues por ejemplo una empresa podría coger madera y a partir de la madera pues fabrica muebles. Entonces está cogiendo recurso madera y está produciendo muebles. Entonces coge una cosa de la sociedad y pone otra. Entonces si una empresa tiene unos ingresos inferiores a los costes, lo que quiere decir es que está cogiendo recursos de la sociedad que son más valiosos que los productos que está poniendo luego en la sociedad, ¿vale? Porque entonces, ¿vale? Porque los ingresos son inferiores a los costes. Luego quiere decir que esos recursos se están mal invirtiendo. Está quitando recursos a la sociedad, está quitando madera, por ejemplo, o hierro, está quitando recursos y luego lo que está poniendo dentro de la sociedad no vale lo mismo, vale menos que los recursos que está quitando de la sociedad. Por lo tanto, es bueno que esa empresa, ¿vale? Es un poco duro y frío, pero es bueno que la empresa esté incurriendo en pérdidas. Y que esta empresa, los empresarios, en este caso, el empresario, la gestión de la empresa, la administración de la empresa, tiene dos opciones, o cambiar y corregir o acabar quebrando, porque, claro, está en una situación de pérdidas constante. Entonces llegará un momento en que se le acabarán los fondos, en que los trabajadores ya no le darán más servicio, dirán, oye, no, nos tienes que pagar, si no, no trabajamos más, o los proveedores dirán, oye, no te vamos a dar ya más recursos, no te vamos a dar más madera porque nos tienes que pagar. Es decir, las empresas que vayan incurriendo en pérdidas acaban quebrando. Y eso, aunque sea duro y frío, y muy duro, pero acaba siendo bueno para la sociedad. En el conjunto, en el cómputo global acaba siendo bueno, porque quiere decir que las empresas que están dedicándose a quitar recursos valiosos para poner productos que no valen, que valen menos que esos recursos que ha quitado de antemano, pues esas empresas van incurriendo en pérdidas y acaban quebrando. Estupendo. Es como tiene que ser, ¿vale? Es decir, insisto, si es duro y frío y cruel, no olvidemos nunca que la crueldad, la dureza, la frialdad viene de la escasez de recursos que va a estar ahí igualmente. La escasez de recursos. Vivimos en un mundo de recursos escasos. Y eso es lo que produce que tengamos que tener una economía así de rígida y ¿sabes? Una economía así mandona. Y eso es lo que, de ahí viene la dureza, de ahí viene que tengamos que ser disciplinados y que tengamos que aceptar eso, de que las pérdidas y las quiebras son una parte importante para curar en eficiencia al sistema. Muy bien. Vale, pues entonces la Unión Soviética. Vale, pues otra vez la Unión Soviética. Esto es de lo más importante que hay que entender si se quiere entender por qué la Unión Soviética tuvo problemas económicos. Esto es el núcleo de los problemas económicos y la economía fue el punto débil de la Unión Soviética. Luego, esto es el núcleo de todos los problemas de la Unión Soviética, probablemente. Es decir, de lo más importante. La separación entre poder y conocimiento.
que mucha gente se quedará diciendo, bueno, qué filosófico, no lo entiendo, cómo puede ser, cuál es la explicación exactamente. Exacto, o sea, la separación entre poder y conocimiento. El conocimiento lo tenían los técnicos, ¿vale? Los técnicos tenían los conocimientos sobre lo que hay que producir, cómo producirlo, ¿vale? Y lo que los clientes quieren probablemente, sí, probablemente sabrían más porque tendrían más contacto directo con la clientela, ¿vale? O los consumidores, no sé si se puede hablar de clientela en el caso de la Unión Soviética en un sistema soviético, pero consumidores definitivamente. Pero en cambio el poder, ¿quién lo tenía? El poder no lo tenían las empresas estatales, las empresas de la Unión Soviética. El poder residía en el Estado, porque era una economía planificada por el Estado. Luego el poder estaba, a fin de cuentas, en las agencias de planificación. ¿Vale? Las agencias de planificación pues tenían el poder, pero no tenían el conocimiento. No sabían qué había que producir ni qué se necesitaba. Tenían todo el poder, pero no tenían conocimiento. En cambio, las empresas estaban en el día a día, en la obra, o estaban en las minas, o estaban haciendo toda la gestión. Sí que tenían el conocimiento, pero a fin de cuentas no tenían el poder. ¿Por qué? Porque el sistema de libre comercio, de economía de libre de mercado, a través del sistema de precios, lo que te dota es de poder, de que cada uno, lo que estaba diciendo antes, de que los consumidores, pequeños consumidores y pequeños productores, cada uno tiene conocimiento y poder sobre los precios que le afectan, sobre unos cuantos precios que más le afectan. ¿Mm? Entonces, ahí se está poniendo el conocimiento y el poder junto, ¿eh? Como si se cortase a rodajas, en muchísimas rodajas, y se repartiese de una manera muy democrática, ¿no? Porque entonces la gente está votando con su cartera, ¿no? Voting with the wallet, voting with your wallet, ¿vale? Votar con la cartera, es decir, con tu dinero, ¿eh? Poner la pasta donde estás poniendo la boca, poner la pasta, ¿eh? A ver si es verdad lo que dices. Porque muchas veces de boquita decimos unas cosas, ¿eh? Pero luego con el dinero hacemos otra. ¿Eh? Cuando nos dicen, vale, pon la pasta. Ah, no, entonces ya no. Entonces no. Entonces, claro, el sistema de libre de economía, de libre empresa, lo que hace es eso, que la gente con su dinero, ¿vale? Y con sus precios y con su consumo, ¿vale? Con su dinero está de alguna manera opinando lo que, ¿vale? Pues y ejecutando su poder, ¿vale? Entonces, cada pequeño consumidor y cada pequeño productor tiene una pequeña cuota de poder. ¿Mm? Y de conocimiento al mismo tiempo, porque insisto, y es bueno repartir el poder, ¿vale? Entonces, partimos todo el poder en rodajas y los repartimos. En vez de que se quede todo el poder centralizado en las agencias de planificación, como era el caso de la Unión Soviética, lo que hacemos es coger todo el poder, lo troceamos en lonchas muy, muy, muy finitas, y lo repartimos entre los distintos productores y consumidores. Y el repartir ese poder tiene muchísimo sentido porque esos pequeños productores y consumidores tienen conocimiento de lo que les afecta. ¿Sabes? Una persona que le gusta mucho comer salsa, por ejemplo, o que le gusta las ensaladas, o una persona a la que le gusta la equitación, una persona, ¿vale? O a la que le guste la náutica, sabe mucho de esas cosas, sabe de esa, ¿eh? Y un productor que produzca coches, pues sabe de ese campo. Un productor que está produciendo de agricultura, por ejemplo, la agricultura, el agricultor tiene conocimientos de eso. Entonces, tiene sentido que cada pequeño productor y cada pequeño consumidor tenga cierto poder, ¿eh? El poder de influenciar los precios. Entonces, eso tiene muchísimo, ¿vale? Porque en las empresas, en la economía de libre mercado, a fin de cuentas, lo que se percibe es como que las empresas son monitores descontrolados, desmonitorizados, no se les monitoriza. Entonces, esto lo explica más adelante en el libro, creo que también lo tengo anotado aquí, pero lo voy comentando ya porque ahora se me ha venido a la mente. Entonces, las empresas son monitores, ¿vale? El jefe de la empresa, el dueño de la empresa, los accionistas, los propietarios de la empresa, son monitores porque obviamente monitorizan su dinero, su empresa, pero están desmonitorizados al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se les controla a ellos? Con lo que estamos comentando antes. Beneficios o pérdidas. Ellos buscarán hacer beneficios. Entonces, así es como se les controla a las empresas, mediante el sistema de beneficios o pérdidas. Los empresarios que vayan incurriendo en pérdidas continuamente, que sean demasiado tozudos para cambiar o demasiado ignorantes como para cambiar, acaban incurriendo en demasiadas pérdidas y quiebran, desaparecen. Las empresas que van siendo rentables están quitando recursos de la sociedad y poniendo outputs de tal manera que los ingresos son superiores a los costes, porque si no, no estarían haciendo esos beneficios.
luego estas empresas tiene sentido que continúen. Entonces, así es como las empresas son monitores, los empresarios son, o los jefes de las empresas, o los dueños de las empresas, son monitores sin supervisión, ¿no? Son supervisores sin supervisor, digámoslo así. Son monitores, se dedican a monitorizar, pero al mismo tiempo nadie los monitoriza a ellos. Entonces, esa es un poco la idea, ¿vale? Entonces, esto es que es muy importante, ¿vale? Entonces yo enfatizo eso, la separación, porque es el problema que la Unión Soviética tuvo, porque es el problema que la Unión Soviética tuvo. Separación entre poder y conocimiento. Ese fue el gran problema económico de la Unión Soviética, que esa separación lo que le hizo es ser demasiado ineficiente en el uso de los recursos. Tenían más recursos que nadie en el planeta, probablemente, desde luego de los países con más recursos del mundo, mejores profesionales del mundo también, pero tenía un sistema económico tremendamente ineficiente. ¿Por qué? Porque en el núcleo del problema estaba la separación entre poder y conocimiento. Los que tenían el poder de decidir qué producir, cómo producir, cuánto producir, de qué producir, a dónde producir, para quién producir, los que tenían todo ese poder no tenían ni puñetera idea, no tenían ni puñetera idea de lo que hacían. Y en cambio los que sí que tenían idea de lo que hacía falta producir, cómo producir, los que estaban a pie de, los que estaban en el día a día trabajando, estas personas no tenían poder. Entonces tenían el conocimiento, pero no poder. Entonces, pero bueno, muy, muy importante eso. ¿Vale? Otra anotación así muy rápida que he hecho es 1980, es decir, en los años 80, China liberaliza su economía. ¿Vale? Yo creo que el resto ya es historia, ¿no? Esto habla muchísimo por el efecto de liberalización de la economía frente a una economía controlada por el Estado, ¿no? Es centralizada, controlada por el Estado. Pues eso, en China antes había hambrunas, ¿vale? Era un país esencialmente de hambrunas, porque la agricultura no le daba para abastecerse. Y desde los años 80, pues hemos visto todos el vertiginoso crecimiento económico y desarrollo económico que ha habido en China, hasta llegar al punto en que el problema de China hoy ya no es la hambruna, generalmente, sino que hay un problema más grande y es la obesidad, ¿vale? La obesidad. Obviamente la obesidad tampoco es buena, pero que impresiona, ¿no? Es decir, impresiona que un país que caracterizado por hambrunas tenga problemas de obesidad. Es decir, macho, haya habido una verdadera transformación, ¿vale? Y China nunca ha tenido, porque China sí que es verdad que es muy grande, pero su agricultura nunca ha sido especialmente potente, ¿vale? Desde luego para la población que tiene no lo ha sido. Tiene una población de 1.300 millones de habitantes aproximadamente y la agricultura no le da para tanto. Entonces, generalmente su agricultura ha sido, pues eso, necesitaba apoyo de agricultura del exterior. Entonces China importa generalmente productos alimentarios, pues de Australia o de Sudamérica o de incluso Estados Unidos, ¿vale? Pero entonces, bueno, pues esa es la lección interesante, ¿no? Sobre China y todo el despegue económico que ocurrió desde que se liberalizó su economía. Lo que se puede entender de esto también es que el conocimiento es un recurso escaso, ¿no? Volviendo al tema original de que la economía se ocupa de los recursos escasos, con usos alternativos, ¿vale? Pues lo que podemos también plantear es que es eso, el conocimiento es un recurso escaso de los más escasos que hay. El conocimiento de qué hay que producir, cómo hay que producir, prácticamente casi nadie lo sabe. Qué hay que producir, cómo producir, cuánto producir, para quién necesita más que quién. Claro, ¿cómo se sabe eso? ¿Quién lo puede saber eso? ¿No? Cada uno tiene su punto de vista, su opinión, cada uno puede opinar lo que quiera, pero al final, ¿quién tiene el conocimiento? Es probablemente los recursos más escasos que hay en la sociedad, el conocimiento. Y en el caso de economía, pues pasa eso, que el conocimiento sobre las cuestiones económicas, qué producir, cómo producir, para quién producir, todo esto, pues el conocimiento es increíblemente escaso. Entonces, lo que estaba diciendo, repartir el poder, trocearlo, todo el poder, en vez de que esté centralizado en el Estado, repartirlo a lo largo y ancho, esparcirlo por todos los participantes de la economía, ya sean productores o consumidores, el repartir todo ese poder, pues lo que permite es darle fuerza a ese conocimiento, porque ahí es donde está el conocimiento, está repartido por toda la sociedad. Entonces, si tú repartes todo ese poder, estás haciendo que coincida poder con conocimiento, estás casándolo y juntándolo, de alguna manera. Entonces, eso es un poco la idea, ¿vale? Entonces, los errores te arruinan. Eso he anotado aquí. ¿Por qué he anotado yo esto?
Sabiduría, vale. Aprovechar la sabiduría, recursos escasos en la Unión Soviética, no se aprovechaba, vale. Entonces, los errores te arruinan. En la Unión Soviética, el burócrata que en la agencia de planificación no paga las consecuencias de sus errores. Pues eso, lo que ya he estado diciendo varias veces, que los errores te arruinan. En la economía libre de mercado los errores te arruinan. Entonces ya tendrás cuidado de no tener errores, porque las pérdidas son importantes y más te vale aprender de los errores y corregir. Y si no corriges, pues te acaban tirando fuera del mercado y así tendrás que paras de desperdiciar recursos, que es a fin de cuentas lo que se entiende que estabas haciendo en la economía. Entonces, en la Unión Soviética, en cambio, el burócrata de las agencias, el burócrata en la Unión Soviética, en cambio, el burócrata en la agencia de planificación no paga las consecuencias de sus errores, ¿vale? Entonces, ¿quién paga las consecuencias de los errores de los burócratas en las agencias de planificación? La sociedad, ¿vale? La sociedad en su conjunto, ¿vale? Paga los errores pues en la forma de reducción de nivel de vida, ¿vale? O menor prosperidad de la que podrían tener. ¿Vale? Entonces luego el libro comenta que no hay necesidades fijas, ¿vale? No fixed needs, ni tampoco hay fixed supply, ¿vale? Entonces, pues porque dice, por ejemplo, el petróleo en Canadá o Venezuela. Pues por lo visto hay reservas de petróleo que antes no se contemplaban, pero cuando subió el precio, cuando ha ido subiendo el precio del petróleo en las últimas décadas, pues se han empezado a considerar. Por ejemplo, concretamente en Canadá lo que habían eran como unas arenas de petróleo. Entonces todo esto no se contaba como reservas antes. Y entonces cuando ha ido subiendo el precio del petróleo, se ha ido haciendo rentable la transformación y la extracción del petróleo de estas arenas, con lo cual ahora todas estas arenas petroleras sí que cuentan como recursos petroleros, sí que cuentan como reservas, con lo cual las reservas han ido aumentando. ¿Vale? Esto tiene que ver con que muchas veces se ha hecho predicciones de que el petróleo se está acabando, tal, ¿vale? Ahora lo vemos enseguida. Un buen ejemplo de cómo las necesidades no son fijas viene de la vida en comunidad en el caso de unos kibbutz israelitas, ¿vale? Entonces, unos israeli kibbutz, pues lo que ocurría aquí es que la comida y la electricidad eran gratis. Y sorpresa, sorpresa, ¿qué era lo que pasaba? Pues que a menudo los habitantes de esta comunidad, de esos kibbutz, lo que hacían era traer invitados, ¿vale? Invitarles a comer y muchas veces durante el día ni siquiera apagaban las luces, se dejaban las luces encendidas, ¿eh? Entonces, claro, obviamente, cuando se acabó esto, cuando dijeron, mira, vamos a empezar a cobrar por electricidad y vamos a cobrar por comida. Se acabó esto ya de compartirlo todo gratis, compartir toda comida gratis, compartir toda electricidad gratis, no, ya no más. Pues a partir de hacer eso, cayó el consumo rápidamente, ¿no? Entonces ya la gente, claro, se cuidaba de no dejarse la luz encendida durante el día, ya no invitaba tanto a amiguetes a venir a casa a comer, es decir, lo que entendemos todos perfectamente y lo que imaginamos todos perfectamente, ¿vale? Entonces esto, pues eso, viene a demostrar que cuánto se necesita no es una cuantía fija, ¿no? Entonces, porque si baja el precio, pues la cantidad demandada aumenta, ¿vale? Si te bajan el precio, pues empiezas a consumir más, ¿eh? Es decir, ocurre muy, muy, muy a menudo, ¿vale? No tiene que ocurrir siempre, no necesariamente ocurre siempre, ¿vale? Si a ti te bajan el precio, yo qué sé, de los cortes de pelo, pues no quiere decir que vayas a ir ya todos los días, necesariamente, pero en muchos casos sí que ocurre. Pues en un pueblecito, cuando una gran empresa cierra, ¿eh? Una empresa que da mucho trabajo a muchos trabajadores en un pueblo pequeño, generalmente los precios de las casas bajan, ¿vale? Esos precios lo único que están haciendo es informar, ¿no? Reflejar una realidad. Y es que ahora esas casas valen menos, porque un gran proveedor de trabajo, de puestos de trabajo, un dador de trabajo, de empleo, un dador de empleo importantísimo, ha desaparecido. Y al desaparecer eso, pues para el mercado, para todos los habitantes del país, pues las casitas en ese pequeño pueblo ahora valen menos, pues porque, claro, mucha gente buscará un trabajo y, claro, pues ahí ya no lo hay. Simplemente tienes la casa, pero no tienes ingresos porque no tienes trabajo, etcétera, ¿ok? Entonces, pero bueno, no sé muy bien por qué lo ha anotado. Yo creo que es tan obvio que bueno, ahí está. Lo dejo, ahí lo he dicho. Lo pone en el libro y yo simplemente lo transmito. ¿Vale? Dice, otra cosa ya más interesante es que dice, el valor real u objetivo no existe. Es decir, no existe.
Antes, acabo del caso del pueblecito, de las casas en el pueblecito en el que desaparece la gran empresa, bien, parece que estoy hablando como si fuese objetivo, pero no estoy hablando objetivo tampoco realmente, estoy hablando desde la percepción de la mayoría de compradores de vivienda. Entonces, y la mayoría de vendedores de viviendas. Entonces, ellos son los que determinan que el precio va bajando de esas viviendas, ¿vale? Eso no quiere decir que una persona en concreto específica tenga un familiar en ese pueblo y aunque la empresa gigante haya cerrado, quiera mudarse a ese pueblo, porque a lo mejor tiene sus ingresos aparte, porque tiene inversiones y quiere vivir en ese pueblo, y entonces él está dispuesto a pagar más por una casa ahí, porque está y quiere vivir con sus familiares o con quien sea, en el mismo pueblo. Es un ejemplo, ¿vale? Entonces, no he dicho antes que fuese objetivo el valor. El valor es siempre subjetivo y valor objetivo no existe, porque es que si no, no habrían transacciones comerciales, ¿no? Entonces, en el libro, pues comenta, cuando uno paga $1 por un periódico, obviamente es porque el periódico para ti tiene más valor que el dólar, ¿no? Y cuando un vendedor te vende el periódico por $1, quiere decir que el dólar para él tiene más valor que el periódico. Obviamente se entiende rápidamente que el vendedor de periódicos tiene una pila entera de periódicos y ¿para qué quieres 50 periódicos? ¿Vale? ¿Para qué quieres 50 periódicos? Si ya con uno no te los vas a leer todos y son todos iguales. Entonces, obviamente el dólar para él vale más que uno de sus muchos periódicos que tiene en la pila. Y la pila la ha montado adrede, obviamente, para montar un kiosco en el que él está dedicándose a vender los periódicos, ¿vale? Entonces, es muy importante entender eso. No existe valor real u objetivo, porque si no, no habrían transacciones comerciales. Entonces, tú compras un periódico por $1 porque el periódico, obviamente, vale más para ti de lo que vale el dólar. Muy bien. Bien, pues entonces, a ver, lo que estaba comentando de las arenas, el petróleo, las arenas de petróleo de Canadá, ¿vale? Y el petróleo de Venezuela, pues eso, entonces los precios, conforme han ido subiendo el precio del petróleo en las últimas décadas, y ha habido mejoras tecnológicas o bajada de precios de la tecnología, para misma calidad de tecnología ha ido bajando de precio o mejorando la tecnología en sí, pero bueno, realmente es el precio la diferencia, ¿no? Porque el precio al final de cuentas va a ir siguiendo subiendo. Es la diferencia, es el precio, es lo que realmente afecta. Entonces, vale, pues ahora cuentan como reservas. Reservas de petróleo que antes no eran contadas en Venezuela y Canadá, ahora sí que han pasado a ser contadas. Esto lo que viene a demostrar es eso, que no existe un fixed supply, no hay una oferta fija. La oferta va aumentando y va cambiando. Vale, entonces, esas predicciones de que el petróleo se estaba acabando, lo que venía era de confundir el economic available supply at current prices con el Ultimate Physical Supply. Es decir, confundir la oferta económicamente disponible a precios actuales, la oferta económicamente disponible a precios actuales con la oferta física final. La oferta física final. ¿Vale? La oferta económicamente disponible a precios actuales con las reservas, con la oferta física final. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí está el detalle. ¿Vale? Si falta oferta, ¿qué es lo que ocurre cuando falta oferta? Pues que los precios suben. Esto es muy interesante ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los precios van subiendo, los proveedores avariciosos se meten rápidamente y hacen que bajen los precios. Entonces, esto es muy interesante porque mucha gente acusa a la avaricia. Pero fíjate, cuando los precios van subiendo, los proveedores avariciosos se dan prisa por introducirse ahí, por proveer, y hace que los precios vayan bajando. Entonces, esto es muy, muy importante porque cuando ocurren desastres en el tercer mundo, ¿vale? Y hay hambrunas locales en países del tercer mundo, muchas veces lo que ocurre es que los barcos de ayuda humanitaria restan en el puerto, o sea, descansan en el puerto llenos, en los puertos, ¿vale? Mientras que la gente en el interior tiene hambruna. Entonces, ¿vale? Entonces, pero en cambio, cuando se les permite a los proveedores privados
abastecer, ¿vale? Estos se dan más prisa porque los precios están más altos. La hambruna lo que implica es que los precios van a estar muy altos, ¿vale? Los precios de los productos alimentarios van a estar altísimos. Y entonces esto quiere decir que la avaricia lo que va a hacer es incentivar y motivar a los productores a llevar comida lo más rápidamente posible. Entonces, por ejemplo, pues conducirían a través del campo a través, por ejemplo, o por terrenos montañosos o rocosos, o conducirían a lo mejor incluso por la noche si hiciese falta. Es decir, estarían mucho más dispuestos, ¿vale? Porque por interés de aprovechar los precios altos para hacer el beneficio. Entonces, por muy mal vista que sea la avaricia, aquí vemos un ejemplo cómo la avaricia puede proveer mucho mejor ayuda humanitaria que como funciona muchísimas veces, ¿vale? Y en cuanto a que las empresas puedan hacer beneficios o puedan fracasar, ¿vale? Que puedan triunfar o fracasar, con lo de que puedan quebrar las empresas, pues la pregunta fundamental que hay que hacerse es corregir esto de que las empresas puedan quebrar y quiebren a expensas de mayor eficiencia y nivel de vida, ¿sería justo hacia los consumidores? ¿Mm? Entonces, ¿vale? Lo digo porque enseguida nos venden los políticos la demagogia, oh no, que la empresa quiebre está muy mal, no se puede permitir, porque es que además mira a los trabajadores, se van a ir todos a la calle, ¿vale? Pero otra vez, es bueno que las empresas quiebren, ¿vale? Y la pregunta fundamental que hay que hacerse, corregir el que las empresas quiebren a expensas de eficiencia en el uso de los recursos y nivel de vida para los ciudadanos, ¿sería justo hacia los consumidores o hacia los ciudadanos? Entonces, claro, ese es el gran dilema, ¿no? Entonces, ¿vale? Es decir, porque si no lo vemos esa parte, enseguida los políticos nos venden muy bien que hay que rescatar a las empresas y a todas y que no puede quebrar ninguna. Está muy bien, es todo muy idílico, pero es que no vivimos en un mundo de recursos ilimitados. Si viviésemos en un mundo de recursos ilimitados, estupendo, que no quiebre ninguna empresa. Pero el que sea bueno que quiebren y que deban de quebrar las que no estén haciendo las cosas bien, viene de que vivimos en un mundo con recursos limitados. Hay que entender también, bueno, esto lo dicen en el libro, ahora sí en blanco no sé muy bien por qué lo he anotado, pero dice básicamente que independientes no somos, ¿vale? Ah, bueno, sí, por los precios que nos vinculan. Vale, entonces, independientes no somos, por mucho que nos guste vernos como independientes, realmente no somos independientes, no podríamos vivir ni un solo día sin todo lo que los demás hacen por nosotros, ¿vale? Es decir, la comida que tú comes, la comida que compras en el supermercado no la puedes haber plantado tú o preparado tú, ¿vale? La cocinas tú en casa, puede ser, pero originalmente los huevos vienen de las gallinas, tú no podías haber conseguido eso. Y luego cosas mucho más específicas, tipo coches, ordenadores, muchísimas cosas que consumimos y usamos todos los días, la electricidad, la luz, ¿vale? Muchas de las cosas que usamos y consumimos todos los días, nosotros mismos no podríamos producirlas, es decir, dependemos todos completamente de todos los demás. Y los precios lo que hacen es unir los intereses del consumidor con los intereses del proveedor. Entonces, son muy importantes los precios en todo el tema de la economía. Luego en el libro a continuación cita el caso de los parkings, que me parece que demuestra muy claramente cómo el valor real de las cosas se mide en usos alternativos, en el valor de usos alternativos, ¿vale? Porque podríamos decir muchos que en las ciudades, en las grandes ciudades de Occidente, no hay suficientes plazas de garaje, no plazas de parking. Y entonces dice, bueno, pues podríamos crear, es decir, técnicamente es posible, se puede arreglar ese problema, se puede hacer para que haya suficientes plazas de parking para todos en todas las ciudades. Pero claro, nos damos cuenta del verdadero coste. El verdadero coste no es simplemente eh, los materiales que hay que hacer o el trabajo que hay que hacer para transformar ¿eh? los espacios en más parkings. Es que, pues claro, tendríamos falta de espacio para otras cosas, como bibliotecas, por ejemplo. Habría que quitar bibliotecas, habría que quitar casas, habría que quitar oficinas, habría que quitar algo. Es decir, lo que no puede ser, ¿vale? Entonces vemos ahí el verdadero coste de algo se mide en el valor de usos alternativos de los recursos. En este caso, espacio. Materiales también, porque habría que hacer una inversión importante de construcción para transformar las ciudades de tal manera que hayan plazas de parking para todos. Entonces habría que hacer ahí una inversión importante de recursos que se podrían dedicar para construir otras cosas
o trabajadores que se podrían haber usado para hacer otras cosas, otros proyectos. Entonces, vemos ahí cómo se está usando, pero al final de cuentas un recurso muy claro que se ve ahí es el espacio. El espacio es un recurso limitado con usos alternativos. El espacio en las ciudades, especialmente en los centros de las ciudades, donde más valioso suele ser el terreno. Pues claro, de repente lo vas a utilizar todo para hacer plazas de parking, ¿vale? Todos tendremos para aparcar, pero de repente ese terreno es muy valioso y podría haberse utilizado para poner oficinas, de sucursales, de empresas, vete tú a saber, ¿vale? Muy bien. Bueno, toco así de manera muy rápida dos conceptos fundamentales que el libro toca. No los he investigado demasiado bien, no los tengo demasiado claros yo mismo, pero toca shortage y surplus, ¿vale? Son dos conceptos fundamentales, shortage y surplus. Shortage yo lo traduzco como cortaje, ¿vale? Porque escasez, ya lo hemos usado antes, es un poco distinto, ¿eh? Entonces, shortage es exceso de demanda y surplus es exceso de oferta. Shortage lo traduzco como cortaje, para no usar la palabra escasez, y surplus es excedente. Entonces, excedente es exceso de oferta y cortaje o shortage es exceso de demanda. Entonces, lo digo porque estas dos situaciones se van dando en la economía y en los precios. Y shortage y surplus, pero bueno, lo que tiene que ver es con los incrementos, los cambios incrementales a precios existentes. Porque recordemos, el precio sube cuando a precio actual la demanda supera a la oferta. El precio sube cuando a precios actuales la demanda supera a la oferta. Y el precio baja de algo, el precio de algo baja cuando a precios actuales la oferta supera a la demanda. Muy bien, entonces estos son conceptos básicos que hay que entender, ¿vale? Entonces, lo siguiente que toca el libro es rent control, ¿no? Control de alquileres, de rentas, de alquileres, ¿vale? Entonces, cita Nueva York y San Francisco como ejemplos clásicos de ciudades de Estados Unidos donde se ha aplicado rent control, es decir, control de alquileres. Y por lo visto, lo que pasa en estas ciudades es que el problema con el control de alquileres es que desincentiva la creación de viviendas humildes, porque normalmente son las viviendas humildes a las que se les impone control de alquileres. Entonces, y hace que los recursos quieran irse hacia otros sitios, se inviertan en otras cosas, porque los mismos recursos que se pueden usar para construir viviendas humildes se puede utilizar también para construir viviendas de lujo, ¿vale? Y oficinas y muchas otras cosas. Entonces, cuando se pone control de alquileres, lo que hacen los productores es decir, ya pierden la motivación, les has quitado la motivación, ¿vale? Porque controlas el precio, lo que os estaba diciendo al principio. El precio es un mensajero. A veces trae buenas noticias y a veces malas. Y generalmente cuando son buenas noticias, cuando son malas noticias para el consumidor, generalmente son buenas noticias para el productor. Y eso es lo que hace que la economía se estabilice y que se corrija, se autocorrija. Entonces, si tú metes control de alquileres, dices, el alquiler normal estaría en, yo qué sé, 800 euros, 800 dólares al mes, en 800 dólares al mes de media, por ejemplo, si tú pones un control y dices, no, esto tiene que estar a 700 máximo, lo que te estás cargando son esos 100 dólares de motivación. Te estás quitando motivación al productor, ¿vale? Porque la buena noticia era buena noticia para el productor que estuviese caro. Entonces tú, al corregir eso, haces que ya no estén motivados en tener viviendas humildes puestas en alquiler, porque les estás quitando la motivación. Y lo que hacen es destinar los recursos a producir otro tipo de viviendas. Entonces, ese es el problema. Muchas veces ha habido eso, control de alquileres, y lo que ha resultado a fin de cuentas es en que haya un declive en lo que son viviendas humildes. Es decir, la gente que más necesitaba viviendas, alquiler humildes, va y al ponerles un control de alquiler a los proveedores, a los propietarios, a los terratenientes, al ponerles ese control, lo que hacen es proveer menos viviendas humildes de alquiler. Es decir, con lo cual aparece, pues, cortaje. Es decir, exceso de demanda o que no hay suficiente oferta para la demanda. Entonces, ese es el problema, chicos. Ahí ya lo estamos viendo muy claramente. Es decir, esto, digo porque esto pasa
con todo, pasa con el pan, pasa con los pisos, pasa con el salario mínimo y los trabajadores. Es decir, es siempre la misma historia en la economía, parece ser que siempre la misma historia. Es la gente que se siente agredida o maltratada por precios altos, ignora que son mensajeros. Bueno, la gente lo ignora, bueno, está claro que la gente lo iba a ignorar, pero ponen a un político que ignora que son mensajeros y el político se pone a arreglar el problema y acaba empeorándolo todo. Lo vemos aquí, por ejemplo, en el caso de las viviendas. Controlas el alquiler, ya no puede ser tan alto como debería de estar a precios de mercado, y al estorbar tú a eso, el político, al estorbar eso, pues hace que los productores ya no estén tan incentivados por proveer al mercado con viviendas de alquiler para gente humilde. Muy bien. Bueno, el libro también menciona que mendigos en Nueva York, por lo visto, han habido 4 veces más que todas las casas, bueno, a día de hoy creo que es, o actualmente, recientemente, o en total, bueno, no lo sé exactamente, pero bueno, la cuestión es que mendigos en Nueva York 4 veces más que casas abandonadas, que casas abandonadas se han recolectado la administración de Nueva York. Es decir, claro, ese es el problema, que cuando pones control de alquileres, rent controls, cuando pones control de alquileres, lo que tienes es ambas cosas, mendigos y casas vacías. ¿Vale? Entonces el tema está que muchas veces los políticos se aprovechan de que siempre habrá más inquilinos que terratenientes, ¿eh? Y siempre habrá, o sea, propietarios de viviendas. Y siempre habrá más gente ignorante que gente que sabe de economía, ¿vale? Entonces los controles a los alquileres siempre van a ser muy populares, y se presenta siempre como a los terratenientes, a los propietarios de las viviendas, como si fuesen avariciosos. Se les presenta como que son avariciosos y que tiene que venir el político a proteger de la avaricia de los terratenientes, de los propietarios de las viviendas, cuando en realidad los propietarios de las viviendas humildes generalmente son bastante humildes, ¿eh? La gente que alquila viviendas baratas generalmente son gente humilde. Pero, claro, el político los presenta como que son avariciosos y que los precios están altos porque son avariciosos, y entonces empiezan a meter leyes de control de alquileres y acaba todo peor. Peor para todos, ¿eh? Para el terrateniente y especialmente para los inquilinos que buscaban y necesitaban viviendas baratas de alquiler, pues ahora lo tienen más difícil. Bueno, en el caso del terremoto de San Francisco, por lo visto dejó menos mendigos que los controles de alquiler de Nueva York. ¿Vale? El controlar el precio, muchas veces en los productos, ahora se vuelve más interesante porque vemos un ejemplo muy, muy interesante. Entonces, el controlar los precios, lo que produce normalmente es un mercado negro. Y tiene además este mercado negro precios más elevados porque tiene que cubrir los costes legales de si te pillan. Entonces, encarece los productos y lo desplaza generalmente todo hacia un mercado negro que se forma naturalmente o espontáneamente o automáticamente al margen del sistema, pues porque la gente sigue necesitando cosas y entonces pues se forma generalmente eso. Entonces eso suele ser consecuencia de controlar los precios. ¿Vale? Y algo típico también es que cuando controlas los precios, como por ejemplo las visitas al médico, si las haces gratis, pues descubres que mucha gente va al médico por cualquier tontería. Es decir, eso pasa en muchos sitios, entre ellos España. En España se ve bastante como muchas veces la gente va al médico sin que tenga nada. Pero claro, como es gratis, pues va, ¿vale? Entonces eso pasa bastante también. Es un problema de controlar los precios y hundirlos artificialmente. Hundes los precios a cero, visita al médico gratis, todo es subvencionado por el Estado, se hunde el precio a cero, entonces pues las visitas suben un montón. Pues claro, menos precio, la demanda sube. Muy bien. También otra cosa que dice el libro es cómo el control de precios afecta a la calidad de los productos del supermercado. Ahora mismo no recuerdo exactamente por qué. Es decir, si los precios se mantienen artificialmente bajos, es como que el proveedor dice, ¿para qué voy a controlar la calidad? Ah, claro, porque se va a vender igualmente. Se va a vender igualmente, pues ¿para qué controlar la calidad? Entonces pones todas y no te preocupas de que estén bien las manzanas, porque supongo que eso, que al bajar los precios artificialmente, controlar el precio, normalmente siempre se controla en favor del consumidor. Es decir, normalmente control de precios quiere decir bajarlo o mantenerlo artificialmente bajo. Bajo a lo que sería el precio al mercado si se le deja fluctuar naturalmente. Entonces,
Bien, pues eso, la calidad de los productos de los supermercados se resiente. Bueno, eso lo he anotado, lo dice en el libro, ¿vale? Es decir, haremos un acto de fe. Bien. Vale, luego un ejemplo interesante del problema de controlar los precios tiene que ver con el caso de Antwerpe. Antwerpe está en Bélgica, Antwerp, y se llama Amberes en español. Había un ejército invasor que estaba bloqueando la ciudad. Esto condujo a que los precios de la comida subiesen en esta ciudad, ¿vale? Por el bloqueo. Entonces, no había mucha comida y los precios empezaban a subir. Entonces, las autoridades de Amberes dijeron, se acabó, aquí los precios los vamos a controlar. Esto es inmoral lo que se está haciendo. Van subiendo los precios, tenemos aquí un bloqueo y los precios de la comida están todos subiendo. Esto es inaceptable. Controlaron los precios por ley, ¿vale? ¿Y qué pasó? Que los proveedores que estaban trayendo comida por encima del bloqueo, de que estaban burlando el bloqueo, dijeron, oye, un momento, si ahora los precios ya no son esos, pues ya no vamos a correr el riesgo de saltar el bloqueo para venderos productos alimentarios, ¿vale? Entonces, bajaron los precios artificialmente en Amberes y los productores ya no se arriesgaban a cruzar el bloqueo para venderles comida. Con lo cual, en Amberes empezó a haber una hambruna y acabaron rindiéndose al ejército invasor. El ejército invasor, por cierto, éramos los españoles, dicho sea de paso. ¿Vale? Para que luego digan que en la historia siempre nos dejan mal, ¿vale? Pues fíjate, los belgas que lumbreras, ¿no? Es decir, repito un poco la historia porque es que es increíble. O sea, les están bloqueando la ciudad. Los precios de la comida empiezan a subir, pues porque no tienen muchos alimentos y la gente tiene que arriesgarse para meter la comida dentro de la ciudad. Luego, si lo van a hacer, lo van a hacer por un buen precio, ¿vale? Para que les tienes que pagar bien a quienes están burlando el bloqueo para meterte comida dentro de Amberes. El gobierno de Amberes, muy inteligentemente, dijo, no, por ley el precio lo vamos a bajar. Es inaceptable que con todo el bloqueo nos quieran vender aquí en Amberes comida muy cara. Esto es inmoral. Muy bien. Entonces los que estaban trayendo la comida saltándose el bloqueo dijeron, pues por ahí, yo no te voy a traer la comida por tan poco dinero. Si quieres que me burle el bloqueo, me lo tienes que pagar. Tienes que pagarme lo que tengo que hacer para traerte la comida, para burlar todo el bloqueo. Y bueno, pues entonces ellos mismos produjeron su propia hambruna y acabaron rindiéndose ellos mismos. Es decir, se lo hicieron todo ellos solitos. Los españoles lo único que hicimos es mirar, básicamente, y conquistar mirando, básicamente. Ellos solitos se lo hicieron todo. Pero bueno, bien, pues ya hemos comentado aquí unas cuantas notas. Bueno, con esa anécdota de momento lo voy a dejar aquí. Próximamente el episodio 2. Puede ser que me lleve algunas semanas, tal vez algún que otro mes incluso, pero bueno, claramente el objetivo es hacer el vídeo. Y bueno, pues como siempre, si te ha gustado el vídeo, te animo a que le des un buen me gusta. Te animo también a que te suscribas al canal para estar actualizado con las próximas publicaciones. Si consideras el contenido interesante, te animo también a que compartas el vídeo. Y bueno, si quieres apoyar también a la causa, puedes hacer una donación dándole al botón de la moneda, que pienso poner por aquí, en algún sitio, una moneda. Y si no, por algún sitio, en la descripción del vídeo, en algún sitio debería haber un link, algún vínculo para hacer la donación. Pero bueno, como siempre, muchas gracias por haber estado ahí, gracias por haber visto el vídeo y espero veros en el próximo. ¡Adiós!